Muy bien, pues estamos iniciando ya un tiempo más de temas de Torah para la mujer. Estamos en nuestra clase número 12 con un tema importante, un tema de pronto olvidado. Pienso yo que es un tema un poco olvidado entre la comunidad de mujeres creyentes. De pronto no me parece que se le entregue a hablar acerca de lo que vamos a hablar hoy lo suficiente. A veces estamos más inmersas en buscar versículos que nos llenen de esperanza, de ánimo, de alegrías, de gozo, que nos hagan sentir bien, que nos hagan sentir que estamos bien, que nos hagan pensar que estamos bien delante del Creador, pero creo que hay muchos aspectos que debemos de tomar en cuenta que rodean nuestra vida de fe, nuestro peregrinar, nuestro caminar, y que de pronto no estamos escudriñando exhaustivamente. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, pues a través del capítulo 17 de Bereshit vamos a analizar, aquí tenemos en pantalla, vamos a analizar el tema básicamente de la circuncisión, la señal de pacto. Vamos a hablar en qué a nosotras las mujeres de fe nos implica esta señal y cómo se hace efectiva en nuestras vidas, cómo se hace visible en nuestras vidas, cómo somos partícipes de este pacto, y también vamos a hablar, muy importante, de nuestro lugar en el llamado, porque aquí, por ejemplo, capítulo 17 de Bereshit, de Génesis, vemos a una mujer que es Sara, que antes era Sarai, se le cambia el nombre, esta mujer que es llamada con su esposo, pero que vemos ella en todo momento sigue a su esposo, a su varón, al líder de su hogar, que recibe directamente del Eterno ese llamado. Y que de pronto esas bendiciones que vamos a ver que se le prometen a ella, se le otorgan de una manera indirecta, es decir, no directamente del Eterno hacia ella, sino a través de su varón. De pronto este tema de la igualdad, del papel de la mujer en el entorno de la Biblia, de pronto es muy minimizado, criticado, porque dicen es que mira, las mujeres de la Biblia no tienen voz ni voto, son como esclavas, básicamente se les toma así, como que son como unas esclavas que son adquiridas por los hombres como un objeto, que hasta pagan por ellas, ¿no? Pero bueno, obviamente, conforme hemos ido escudriñando todas las mujeres de la Biblia, pues hemos visto que esto no es en ese sentido y que la escritura tiene mucho más allá, algo hermoso, valiosísimo para nosotras las mujeres. La situación aquí es cómo nosotras estamos siendo partícipes de ese llamado. ¿Qué pasa también con las mujeres que probablemente son llamadas sin un varón, que vienen a la fe sin un varón por la circunstancia que sea, que muchas veces ya llegan solas o que muchas veces ya incluso no se han casado, por ejemplo, y que sus padres no están en la fe? ¿Cómo participan esas mujeres del llamado que el Creador hace a las almas, verdad? Porque una de las cosas que hemos estado hablando en otras ocasiones es que el Eterno definitivamente no nos está diferenciando, porque si eres hombre te trato de una manera o si eres mujer te trato de otra distinta. Delante del Eterno sabemos que todos somos iguales, que tenemos la misma importancia y el mismo llamado. Uh-huh. Por eso, a pesar de que en el caso del tema que vamos a hablar hoy, que es la circuncisión, nosotras las mujeres, pues obviamente no tenemos una señal en nuestro cuerpo como se les
ordenó a los varones, de todos modos ocupamos también un lugar en ese pacto. Entonces, bueno, vamos a introducirnos aquí en Bereshit capítulo 17 y comenzamos a leer. Dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Eterno se le apareció y le dijo: yo soy el Elohim Todopoderoso, vive una vida sin tacha delante de mí, y yo haré una alianza contigo. ¿Cuál es esa alianza? Dice aquí: haré que tengas muchísimos descendientes. Y bueno, empezamos con algo muy, muy importante, algo que incluso a Abraham le conmueve, tanto que en ese momento, dice en el verso 3, Abraham se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, mientras el Eterno seguía diciéndole: esta es la alianza que hago contigo. Tú serás el padre de muchas naciones, y ya no vas a llamarte Abraham, desde ahora te llamarás Abraham, porque te voy a hacer padre de muchas naciones. Imagínense un hombre recibir estas palabras de 99 años, después de que ya habían pasado varios años en que había recibido la promesa de tener un hijo que no había venido por medio de Sara. Ya platicamos en la clase anterior que Sara misma es la que toma una iniciativa para hacer cumplir esta promesa de una manera humana, en una manera en la cual el Eterno no podía exaltarse y no podía confirmar que era Él el Todopoderoso que estaba haciendo las cosas, porque lo había hecho el hombre. Sin embargo, también permitió ese hijo que es Ismael. Y curiosamente, en Agar también forma un linaje importante, forma una descendencia que sería valorada por el Creador, que no sería olvidada y que también tendría bendición. Y algo que se le dice a Abraham, se le dijo a Agar también. Eso es algo bastante interesante, porque también a Agar se le dijo: tu pueblo va a ser un pueblo muy grande, lo voy a multiplicar, multiplicaré tu descendencia. Le dice como si nosotros sabemos que la descendencia, el linaje, viene por medio del varón. Sin embargo, a Agar se le dice: voy a multiplicar tu descendencia y será muy grande. Pero aquí, en este caso, a Abraham se le dice esto y él dice: pero ¿cómo es posible? ¿Cómo tú me vas a hacer un padre enaltecido, que es el nombre de Abraham, y pasaré a ser un padre de multitudes, un padre de naciones? Entonces, vean aquí, esto es algo muy, muy importante, porque de entrada estamos viendo que para poder entrar en pacto con el Eterno, tenemos que vivir intachables. Tenemos que vivir en obediencia plena. Y nosotras las mujeres, por supuesto, que al ser parte de este pacto, tenemos que cumplir con los mismos requisitos. ¿Qué es vivir intachables? ¿Qué es vivir en la obediencia plena? Vamos a recordar a una mujer de la Biblia que junto con su esposo se dijo que ellos vivían intachables delante del Creador. ¿Ustedes se acuerdan qué pareja fue? ¿Se acuerdan qué pareja dice en la Escritura que ellos eran intachables? Que eran rectos delante del Creador. Perdón que todavía traigo un poquitín de tos. Vamos a recordarlo, y esto está en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, en Lucas. Vamos aquí a Lucas. A ver, ¿todavía no se acuerdan? ¿Todavía no se acuerdan qué pareja fue? Ok, Elizabeth, los padres de Johanán, así es. Así es. Fíjense cómo dice, los dos, sobre ellos dice que eran justos delante de Elohim y obedecían los mandatos y leyes del Eterno de manera intachable.
intachable. Los mandamientos del Eterno. ¿Se acuerdan que la clase anterior estuvimos platicando que a raíz de esta situación entre Agar y Sara, Shaul explica un tema que se estaba dando en la comunidad que quería ser judaizada y él los pone como analogía, ¿verdad? La esclavitud, la libertad, pero platicábamos que esa esclavitud pues era justamente las leyes impuestas por los hombres. Entonces aquí vemos un Abraham y vemos un Zacarías y Elizabeth, que es la mujer de la cual nos estamos refiriendo ahora, que eran intachables en los mandamientos del Eterno, no en tradiciones de los hombres, no en las halajot o en todas los mandamientos añadidos de los hombres, del judaísmo, ni de ningún ismo, por supuesto. Ellos vivían intachables ante el Eterno por su obediencia, por su fidelidad, por su fe obediente. Y de esa manera, nosotras como mujeres tenemos que ver en esta mujer Elizabeth ese prototipo de mujer que nosotros tenemos que ser, igual que lo fue Sara en su momento, igual que se le dijo a Abraham. Abraham, un hombre que era intachable, que el Eterno le dijo, vive sin tacha delante de mí. Y entonces haré que tengas muchísimos descendientes. Por supuesto que en ese momento Abraham ya vivía sin tacha delante del Eterno, ya había expresado, ya había confirmado al Creador que él era un hombre que se esforzaba en esa obediencia al Todopoderoso. Que a pesar de que no había un código escrito en ese tiempo, sabemos que desde el principio había instrucciones que se iban transmitiendo de generación en generación y Abraham se apartaba de todo lo corrupto, de todo lo que corrompía al hombre y andaba intachable delante del Creador. Entonces, vean aquí cuando él comprende esto, y el Eterno le dice, tú sigue viviendo así intachable y yo te voy a hacer, vamos a hacer un pacto tú y yo, vas a ser el padre de muchas naciones. El Eterno en este momento le confirma el pacto que él tiene que cumplir viviendo en obediencia. ¿Y cuál es la respuesta de Abraham? La reverencia. La reverencia porque realmente él quiere que reconozcamos su voz y que la atendamos, que si Él nos llama, nosotros estemos dispuestos a seguirle escuchando y que esa voz, que es su instrucción, que es su palabra, que nos va guiando, no solamente la escuchemos, sino que la pongamos por obra, la practiquemos. En ese momento, cuando el Eterno le dice, esta es la alianza que hago contigo, el Eterno en ese momento estaba tomando la iniciativa en el pacto. Y aquí viene un punto muy, muy importante, un ejemplo, porque una de las cosas que hemos estado estudiando en ocasiones anteriores en la casa de estudios, que platicamos incluso en la serie Creados para Ser Uno, que es el tema para parejas, para las uniones en la fe o para las uniones, los matrimonios. Una de las cosas que hemos aprendido es que el Eterno llama a su pueblo, lo santifica y que toda esa obra es similar a un hombre que desposa a una mujer, ¿verdad? Eso es algo que hemos aprendido y que vemos como analogía a lo largo de la Escritura. Pues de esa manera, así como el Eterno estaba llamando a Abraham para apartarlo y para hacerlo pactar con él, de esa manera nosotras las mujeres somos llamadas y entramos en un pacto con un varón y entonces es en ese momento que el varón empieza a dirigir esa unión, ese pacto. ¿Qué tema vamos a ver aquí? Vamos a hablar del lugar que ocupa
una mujer cuando es llamada, porque una de las cosas que dañan mucho las uniones, las parejas, es que a veces no se sabe cuál es el lugar de cada uno. De pronto, los esposos quieren ocuparse de lo que ellos saben que les corresponde como proveedores, como líderes de su hogar, pero si una mujer no comprende que ella es invitada a ese pacto y que debe de permitir que el varón cumpla con su papel, con su función, y entonces quiere intervenir en ese liderazgo, es cuando vienen los problemas. Algo que yo veo aquí es que definitivamente Sara estaba siendo una mujer que se sometía de voluntad propia a ese llamado que Abraham estaba dirigiendo en esa familia, ese pueblo que se estaba conformando, que estaba siendo guiado directamente por el Creador y que Abraham estaba siendo el instrumento para dirigir, para guiar, para proteger, para liderar. Entonces, aquí en Sara definitivamente vemos, por eso también Pedro, más adelante, Kefa, la pone como un ejemplo de una mujer que se sometía a su esposo, que dice lo llamaba Señor, lo llamaba Adón, y que sabía darle su lugar que le correspondía al varón. ¿Cuál es el lugar del varón? Bueno, esto lo hemos platicado ya en otras ocasiones, nada más recordarlo, porque definitivamente que aquí en esta alianza que vemos que el Eterno está haciendo con Abraham, es una manera muy didáctica que podamos nosotras comprender cómo nosotras las mujeres somos llamadas a entrar en el pacto con nuestros esposos, con nuestros varones, o las mujeres jóvenes que no se han unido a varón, pero que son hijas de hombres creyentes, que también gobiernan sus hogares en el pacto del Eterno, cómo nosotras debemos de permitir que ellos sean los que tomen esa dirección. Como Sara, que en su momento no estaba interviniendo, no se interponía en nada, sino todo lo contrario, respetaba a su esposo, y todo lo que el hombre, el varón, Abraham, decía, entonces eso se hacía en ese hogar y pues en ese pequeño pueblo que estaba conformando a través de ellos. Entonces vemos aquí capítulo 5, el Eterno le cambia el nombre a Abraham, dice ya no vas a llamarte Abraham, desde ahora te llamarás Abraham, porque yo te voy a hacer padre de muchas naciones. Y aquí una de las cosas indudablemente que podemos aprender es de que nosotras, cuando somos llamadas por el Eterno, cuando nos sometemos a su voluntad, cuando entramos en ese pacto, en obediencia, en santidad, andando intachables, ya no somos las mismas. Ya no podemos seguir viviendo como vivíamos antes de entrar en pacto. Abraham en su momento también, y lo vimos la clase, me parece que fue la pasada o la antepasada, me parece que fue, donde recordábamos un texto en Josué, en el libro de Yehoshua, donde dice que Abraham, pues antes de ser llamado, también adoraba a dioses falsos. Él creció y vivió en un mundo de idolatría terrible. Pero cuando comprende que todo eso es vano y que todo eso no sirve y que todo eso no puede ser, quienes hayan creado los cielos y la tierra y hayan formado todo tan perfecto en este lugar que el Eterno nos dio, en esta habitación, en esta tierra, entonces empieza el Eterno a revelársele. Lo llama, pacta con él y nunca vuelve a ser el mismo. Y entonces aquí vemos, el Eterno establece el pacto. ¿Cuál era ese pacto? Que el poder del Eterno estaría con Abraham y que le daría esa tierra donde él habitaba, pero ¿a cambio de qué? De su obediencia. A cambio de su obediencia. Vamos a seguir leyendo verso 6. Haré que tus descendientes sean muy numerosos, de ti saldrán reyes y naciones. La alianza que hago contigo
y que haré con todos tus descendientes en el futuro es que yo siempre seré su poderoso y el poderoso de ellos. El poder del Eterno iba a estar con esa descendencia. Y, verso 8, a ti y a ellos les daré toda la tierra de Canaán donde ahora vives, como su herencia para siempre, y yo seré su Elohim. Bueno, aquí es importante puntualizar porque probablemente alguna persona pueda estar escuchando este estudio y no quisiera que se quedaran con la mente de que cuando dice para siempre es para toda la vida y toda la época y eternidad y lo que sea del paso del hombre en esta tierra. Por favor, como siempre, refiero los estudios de Cielos Nuevos y Tierra Nueva para que vayan, escuchen el contexto y explicación verso por verso de toda la Biblia y en este caso de Génesis capítulo 17 para entender a qué se refería este para siempre, que efectivamente pues no era para todas las edades, sino pues un periodo de tiempo determinado y que era muy importante que la descendencia cumpliera con su parte del pacto, que era su obediencia, algo que sabemos perfectamente que en algún momento no fue así, ¿verdad? Bueno, continuamos verso 9. Dice, además, el Eterno le dijo a Abraham, pero tú cumple con mi alianza, tú y todos tus descendientes. Vean, todo el tiempo le está puntualizando en tu descendencia, tu descendencia, tu descendencia, todo el tiempo. Por eso, porque en la descendencia el Eterno iba a continuar con un propósito, es que hace una señal, que provee de una señal de ese pacto. Verso 10, esta es la alianza que hago con ustedes y que deberán cumplir también todos tus descendientes. Todos los hombres entre ustedes deberán ser circuncidados. Deberán cortarse ustedes la carne de su prepucio y eso servirá como una señal de la alianza que hay entre ustedes y yo. De hoy en adelante, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días de nacido. Lo mismo el niño que nazca en casa que el esclavo comprado por dinero a cualquier extranjero. Tanto el uno como el otro deberá ser circuncidado sin falta. Así, mi alianza quedará señalada en la carne de ustedes como una alianza para toda la vida. Pero el que no sea circuncidado deberá ser eliminado de entre ustedes por no haber respetado mi alianza. Vean aquí, importante, el Eterno, ¿por qué establece la señal del pacto en el órgano reproductor masculino? Por el versículo que vamos a recordar, y que sería muy bueno si alguien me lo puede poner por favor en el chat, en el cual el Eterno expresa, y me parece que está en Génesis 18, el Eterno expresa que sabe que Abraham guiaría a su descendencia a andar siempre delante del Eterno en obediencia. Dice, porque yo sé que él guiará a sus descendientes a andar delante de mí en obediencia. No recuerdo exactamente cómo dice, por eso si lo pueden poner, por favor, me ayudaría mucho. Entonces, el Eterno pone la señal justo en el lugar del cuerpo del varón en el cual se da el linaje, en el cual se provee de esa descendencia, en el cual se multiplica un pueblo y se puede hacer una nación. Entonces, de esa manera, el Eterno establece el pacto con la descendencia de Abraham para que cada vez que una persona se una con una mujer, que un varón se una con una mujer y tengan hijos, recuerden que están dentro de un pacto y que deben continuar guiando a sus hijos en ese pacto. Que deben de continuar instruyendo a sus hijos en ese pacto. A ver, vamos a buscarlo. Nada más que como aquí lo tengo en otra versión, no sé cómo dice en esta versión que estoy usando. A ver si ya nos lo pusieron. Muchas gracias.
Génesis 18:19. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Eterno, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Eterno sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El pacto con Abraham y sus descendientes no era, como decimos, de a gratis. Había algo que el pueblo, que los descendientes tenían que cumplir, y era andar en justicia, en juicio, para que de esa manera entonces se cumplieran las bendiciones. Entonces, vemos que, y muchas gracias hermana Nora que puso por ahí el texto, vemos que el Eterno está señalando a los varones para que sean ellos los que continúen con esta estafeta, que continúen otorgando en cada descendencia este pacto, que lo sigan pasando. ¿Qué vemos aquí? Algo muy importante, el varón es el principal llamado y es el principal responsable de continuar heredando el llamado y el pacto. Es el varón el que debe de continuar instruyendo. Obviamente, nosotras las mujeres somos partícipes de ese pacto, de ese llamado, y tenemos que aportar a nuestros hijos una educación basada en la fe, en la Torá, por supuesto. En concordancia a ambos, hombre, mujer, padres de familia, debemos instruir a nuestros hijos, pero es el varón en el que recae la responsabilidad en primera instancia. Por supuesto, si hay una familia en la cual por diversas circunstancias no esté un varón y sea la madre la que esté gobernando ese hogar, de la misma forma, pues ella está sujeta al Creador a través del Mesías y tiene que continuar instruyendo a sus hijos en el pacto, enseñándoles la justicia del Eterno que son los mandamientos, enseñándoles a vivir en la obediencia. Esa es nuestra participación en el llamado. Continuar instruyendo, continuar enseñando a nuestros descendientes a vivir en la obediencia. Ok, nos ponen Deuteronomio 11, 19 al 21. Y enséñenlas a sus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, todo el tiempo. El Eterno efectivamente nos ha dado este mandamiento de instruir a nuestros hijos en el camino de la Torá. Si lo hacemos desde muy pequeños, desde el momento en el que ellos ya están en nuestros brazos, nosotros ya estamos instruyendo a nuestros niños, los estamos guiando en un ambiente de Torá y todos los días están viendo esa justicia o tienen que ver esa justicia a través de nosotros. Nosotros los padres somos la versión más cercana que tienen los hijos del Creador. Los hijos cuando son pequeños, la versión más cercana del Creador somos nosotros sus padres. Nos están observando. Nosotros somos los que estamos reflejando al Creador para ellos. Nosotros somos los que estamos reflejando el carácter del Creador para ellos. Permítanme un segundo, vamos a quitar a este usuario que no tiene nada que hacer hoy. Bueno, entonces, nosotros como padres, y ya sea que están los dos papás, o ya sea que está la mamá, o ya sea que está el papá únicamente, tenemos que ser muy cuidadosos con la imagen que estamos proyectando. Porque definitivamente nosotras y nosotros los padres vamos a ser cruciales en esa formación en Torá para nuestros hijos.
Porque si ellos en algún momento no nos ven con congruencia entre lo que hacemos y lo que decimos, entonces vamos a estar representando mal al Creador, al Todopoderoso. Por eso tenemos que ser sumamente cuidadosas, precavidas y andar intachables. Anda intachable porque tu hijo te está observando. Tu hijo, tu hija te va a observar. Entonces, si quieres que él también sea un creyente recto delante del Creador, lo tenemos que ser nosotros primero. Así es, una responsabilidad enorme. Ok, hermanita Lulu Rice, sí, ahorita vamos a detallar el tema de la circuncisión. Entonces vemos Génesis 17:17, Abraham se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y se rió, mientras pensaba, ¿acaso un hombre de 100 años puede ser padre? ¿Y acaso Sara va a tener un hijo a los 90 años? Entonces le dijo al Eterno, fíjense qué había en la mente de Abraham aquí. Ojalá Ismael pueda vivir con tu bendición. ¿Cuál fue la preocupación de Abraham en ese momento? Ismael. Porque el Eterno le está diciendo que a través de Sarai le va a dar la descendencia que ha de heredar esa tierra, y entonces debió haber pensado, ¿y qué va a pasar con Ismael? Entonces, ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo voy a seguir instruyendo a mi hijo? Él amaba a Ismael, por supuesto. Entonces le dice, ojalá Ismael pueda vivir con tu bendición. El Eterno le contestó, lo que yo he dicho, o sea, no es que no voy a bendecir a Ismael, básicamente le está diciendo, lo que yo he dicho es que tu esposa Sara te dará un hijo, y tú le pondrás por nombre Itzhak. Recordemos lo importante de los nombres en hebreo para entender el significado que viene de tzahak, que significa risa, con el cual confirmaré mi alianza, es decir, la alianza para bendecir al linaje de Abraham y darles esa tierra, no iba a ser a través de Ismael, iba a ser a través de Itzhak, la cual mantendré para siempre con sus descendientes. En cuanto a Ismael, dice verso 20, también te he oído y voy a bendecirlo. Haré que tenga muchos hijos y que aumente su descendencia. Ismael será el padre de 12 jefes importantes y haré de él una nación muy grande. Pero mi alianza, ese pacto, lo mantendré con Itzhak, el hijo que Sara te va a dar dentro de 1 año por estos días. Vean qué privilegio el de Sara, que fue una mujer que no fue olvidada por el Creador, que el Eterno, a pesar incluso de sus debilidades humanas, que por supuesto tenía, el Eterno la llama también y la hace que sea el medio para establecer ese pacto con una descendencia. Era en ella en quien el Eterno iba a completar sus promesas. Dice verso 22, cuando el Eterno terminó de hablar con Abraham, se fue de allí. Ese mismo día, Abraham circuncidó a su hijo Ismael y circuncidó también a todos los siervos nacidos en su casa y a los que había comprado con su dinero. Todos los hombres que vivían en su casa y le servían fueron circuncidados, tal como el Eterno se lo había ordenado. Abraham tenía 99 años y su hijo Ismael 13, cuando se le circuncidó la carne del prepucio. Abraham y su hijo Ismael recibieron el rito de la circuncisión aquel mismo día, junto con todos los hombres de su casa, lo mismo los siervos nacidos en su casa que los que habían sido comprados por dinero a los extranjeros. Ok, voy a leer por aquí los textos que nos ponen, bueno, los comentarios en el chat. Dice, a ver, déjenme ver aquí. Ay, no había visto aquí en Facebook, perdón, que ya nos habían puesto también por aquí la hermanita Yolanda, el texto de Génesis 18.
Nos ponen por aquí en el chat, yo me acuerdo que el Creador por medio de Yeshua me liberó. Lo primero que quería era que sepan que Él existe y escribía en papelito la palabra en las paredes y decían que voy a empapelar la casa. Nos ponen por aquí, veo que a mi esposo le es difícil confiar en el Eterno como un padre amoroso que tiene cuidado de nosotros. Creo que tiene que ver el hecho de que los separaron de sus padres desde los 8 años. Sí, muy probablemente. A veces los esposos o algún esposo puede tener situaciones de su pasado que le marcan su vida y que definitivamente eso muchas veces lo expresan también pues dentro de la vida de fe. Pero qué importante es una esposa sabia que sepa contener con él esas situaciones, que sepan aconsejar, que sepan apoyar y que obviamente demuestren esa confianza y que sean el ejemplo, igual así como lo hacemos para con nuestros hijos, que sea el ejemplo hacia el esposo del Creador que nosotros, en el cual nosotras confiamos, ¿no? Entonces eso es muy importante y qué bueno que pueda ser así en su hogar. Ok, dice, me sentía responsable ya que yo empecé creyendo, no sabía cómo comunicarles lo que en mí pasaba. Sí, bien, entonces, muy bien, aquí ya estamos viendo, el Eterno llega directamente con Abraham, la señal del pacto es únicamente con Abraham, no hay un aspecto en el cual se esté mencionando a la mujer como parte de ese pacto, pero obviamente se entiende que estamos incluidas en ese caminar. ¿Por qué? Porque un esposo no puede guiar a sus hijos en la fe si la esposa no está también dentro de la fe. Por eso lo importante de lo que aprendemos en la Escritura sobre no unirnos en yugo desigual. Porque si un varón quiere tener descendencia con la cual la guíe en el estudio de la Torá, en los principios bíblicos, por supuesto que se requiere una mujer que también lo comprenda y también así lo viva para que lo transmita también a sus hijos. Entonces vemos aquí que aunque el Eterno bendijo y profetizó a Sara, no de una manera directa, sino por medio de Abraham, el pacto también es extenso para nosotras. El pacto también consiste en esa obediencia. También nosotras tenemos que permanecer intachables, no porque se le haya dicho a Abraham, quiere decir que nosotras pues no tenemos que esforzarnos de una manera para ser intachables delante del Creador. Y es aquí en donde vamos entonces a analizar cómo nosotras las mujeres podemos saber si tenemos o no tenemos la señal del pacto en nosotras. Porque aunque nosotras no recibimos una señal física como los varones en ese tiempo, sabemos que a raíz de que viene el sacrificio del Mesías Yeshua, entonces esa circuncisión de la carne queda invalidada porque en el Mesías Yeshua entonces se confirma el pacto con el Creador. Y el sello para los creyentes viene a ser el Ruach, que dice que nos guía a toda verdad. Ya la circuncisión no es nada delante del Creador, porque en Abraham y la descendencia que había formado ya había completado su propósito. Su propósito era crear una nación, la cual caminara en rectitud y que siempre hubiera una generación que estuviera recta delante del Creador y que cada vez los padres a los hijos instruyeran en el temor del Eterno, para que llegara un momento en el que en un hogar recto, en un hogar apartado para el Eterno, en un hogar que sirvieran al Creador con todo su ser, ahí sembrar la semilla del Mesías y que entonces se pudiera manifestar la más grande promesa, que es la promesa de redención para Israel, y de esa manera que también nos abarca a aquellos que probablemente pues venimos
sin el linaje de Abraham, un linaje físico, pero que también podemos ser parte de esa redención por medio del Mesías. Por esa causa, la circuncisión de la carne quedó completamente invalidada, porque era entonces que el Eterno había provisto en el Mesías la señal del pacto en su sangre que Él derramó, y ya no es necesario seguir derramando más, que obviamente nosotras como mujeres somos cobijadas, somos parte de esa redención. Y entonces, ¿cómo vamos a expresar la señal del pacto? ¿Cómo nosotras las mujeres vamos a demostrar que estamos en pacto con el Eterno? A ver, voy a leer por aquí. Lina Meneses, y si la mujer no cuenta con ese varón sujeto a la voluntad del Creador, te sujetas tú, o se sujeta la mujer que no está con un varón temeroso del Eterno u obediente al Eterno, entonces se sujeta a la mujer. Porque en el Mesías, nosotras nos sujetamos al Mesías, nosotras obedecemos la Torá, y entonces obviamente de esa manera estamos sujetas a la voluntad del Todopoderoso. Entonces vamos a comenzar a analizar varios textos que nos hablan de la circuncisión que queda invalidada, la circuncisión de la carne que queda invalidada, y cómo a través del Mesías podemos nosotros ser parte de una circuncisión espiritual con la cual nosotros también podemos expresar que estamos andando, es decir, la circuncisión de nuestro corazón, la circuncisión de nuestra carnalidad. Vamos a empezar a ver varios versículos y yo les voy a pedir de favor, sobre todo a las personas que no tengan el contexto de estos versículos que vamos a leer, que por favor los analicen posteriormente en la casa de estudios, en los comentarios, porque pues no podemos abarcar todo lo que quisiéramos, ¿verdad? Pero ya están los comentarios en cielosnuevos.org, entonces ahí ustedes pueden checarlos. Primeramente, vámonos en orden. Primeramente, vemos a un pueblo que había conservado el pacto de la circuncisión que se le dio a Abraham, que en la venida de Yeshua muchos de esos hombres y mujeres que habían nacido y que habían crecido con ese pacto, habían creído en el Mesías, y que también, por lo tanto, a través de ese testimonio se añadían muchos gentiles que dejaban su vida pagana y que eran parte de ese pueblo redimido en Yeshua. Vámonos primeramente a Hechos 5. Vamos a leer Hechos 5:14, porque vamos a empezar a ver que la mujer es muy partícipe, por supuesto, de esa fe, de ese pacto, de esas promesas y de esa señal, que no necesitamos una señal física de la carne, ni siquiera el varón, para que nosotros vivamos dentro de la fe como el Eterno quiere. Hechos 5. Vamos a leer en el versículo 14. En versículo 14 dice, y aumentó el número de personas, tanto hombres como mujeres, que creyeron en el Adón, en el Señor Yeshua. Sacaban los enfermos a las calles, poniéndolos en camas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También los pueblos vecinos de Jerusalén acudían, mucha gente trayendo enfermos y personas atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Qué estamos viendo aquí? Las señales que estaban ocurriendo a través de los apóstoles, de los servidores, de los enviados del Mesías, que estaban difundiendo esa fe verdadera en el Mesías, que lo estaban señalando y declarando como el Rey de Israel, y que muchas personas, incluidas mujeres, estaban siendo parte de ese nuevo pacto, esa nueva alianza que hizo Yeshua para todos aquellos que quisieran ser parte de. ¿Y cómo lo podían lograr? Pues a través
de su obediencia, de su consagración. Hechos, vámonos más adelante, Hechos 8:12, dice, pero cuando creyeron en la buena noticia, en la buena nueva, que Felipe les anunciaba acerca del reino de Elohim y de Yeshua, el Mesías, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Hombres y mujeres siendo parte de esa redención. Entonces, hombres y mujeres estaban siendo circuncidados en su corazón. ¿Cuál es esa circuncisión? Esa circuncisión de nuestro corazón, pues como lo mencionábamos, la circuncisión de la carnalidad, que ahorita vamos a ir puntualizando, porque definitivamente la señal carnal, la circuncisión carnal, no tiene absolutamente ningún valor si la persona no está dentro de la obediencia. Pero si una persona no está circuncidada, pero anda en obediencia, entonces su fe y su obediencia vienen a ser tomadas como si estuvieran circuncidados. Y eso es algo que habla Shaul en la carta a los Romanos. Vámonos a Romanos, capítulo 2. Y nos vamos a adelantar al versículo, vamos a adelantarnos al versículo 25, dice, es cierto que a quien obedece a la ley de Moshe, la circuncisión le sirve de algo, pero si no la obedece, es como si no estuviera circuncidado. En cambio, si el que no está circuncidado se porta según lo que la ley ordena, se le considerará circuncidado aun cuando no lo esté. Y esto, por supuesto, que nos incluye a nosotras las mujeres, porque no porque aquí se esté hablando de una situación de varones, es decir, circuncisión que obviamente solamente se hace en los varones, no por eso quiere decir que nosotras no ocupamos ningún lugar. Por supuesto que ocupamos un lugar. Y el lugar es que se porten según lo que la ley, la Torah, ordena. Y de esa manera también nosotras somos consideradas como si estuviéramos cumpliendo con una circuncisión física que era la señal de un pacto. El que obedece a la ley, aunque no esté circuncidado en su cuerpo, juzgará a aquel que a pesar de tener la ley y de estar circuncidado, no la obedece. Porque ser judío no es serlo solamente por fuera, y estar circuncidado no es estarlo solamente por fuera en el cuerpo. El verdadero judío, recordemos, Yehudí, la palabra, lo que significa, el que exalta, ¿verdad?, al Creador, lo es interiormente. Y el estar circuncidado es cosa del corazón. Es cosa del corazón. No depende de reglas escritas. Y aquí, pues obviamente refiriéndose también a esas, a las takanot, a todas aquellas cuestiones que se añadían a la Torah ordenada a través de Moshe. Y ni siquiera de todo lo que nosotras podamos hacer por nuestra propia justicia, sino del Ruach. El que es así resulta aprobado no por los hombres, sino por Elohim. ¿Sí? Vamos a otro texto, nos vamos a adelantar, Romanos capítulo 4. Vean lo que dice y hablando del texto que estamos analizando, nuestro texto base, Génesis capítulo 17, dice, pero entonces, ¿qué diremos? ¿Qué ganó Abraham, nuestro antepasado? En realidad, si Abraham hubiera sido reconocido como justo a causa de sus propios hechos, tendría razón para exaltarse, aunque no delante de Elohim. Pues la Escritura dice, Abraham creyó a Elohim y por eso Elohim le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Lo reconoció como justo porque estaba obedeciendo al Creador, porque ni siquiera estaba circuncidado, ¿verdad? Ni siquiera había sido circuncidado cuando el Eterno ya lo había tomado
como justo. Dice, ¿será que esta dicha corresponde solamente a los que están circuncidados o corresponderá también a los que no lo están? Me adelanté varios versículos. Hemos dicho que Elohim tuvo en cuenta la fe de Abraham para reconocerlo como justo. Por lo tanto, si nosotras como mujeres vivimos según la fe, nos estamos comportando también como quien está en pacto y tiene la señal del pacto en nosotros. Y nuestra circuncisión espiritual, entonces, se refleja. Vámonos a Colosenses. Vamos a Colosenses y nos vamos al capítulo 2. Vámonos a adelantar al versículo 16. Fíjense lo que dice aquí. Vámonos desde el 13. Ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados, sus transgresiones. Y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora, esto vendría a representar el prepucio, pero ahora Elohim les ha dado vida juntamente con Mashiach, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Elohim anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba, lo eliminó clavándolo en el madero. ¿Cuál? Pues el alma que pecare, esa morirá, en la ley del pecado, ¿verdad? Dice, Elohim despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad y por medio del Mesías los humilló públicamente llevándolos como prisioneros en su desfile majestuoso de triunfo. Y bueno, aquí habla de las controversias sobre los que comen unas cosas y que guardan ciertas fiestas. Obviamente esto pues sería pertinente analizarlo puntualmente ya en el comentario de Colosenses. Y bueno, me parece que era hasta ahí que les quería mostrar. A ver, no, versículo 23. Es verdad que tales cosas pueden parecer sabias, dice, todas estas reglas tienen que ver con cosas que se acaban con el uso y solo son mandatos y enseñanzas de hombres. Dice, es verdad que tales cosas pueden parecer sabias porque exigen cierta religiosidad y humildad y duro trato del cuerpo, pero son cosas que no honran a nadie, pues solo sirven para satisfacer los deseos puramente humanos. La religiosidad y el querer vivir una fe basada en ritos de hombres, basada en mandamientos de hombres, solamente es un deseo humano. Como lo platicábamos la clase pasada, es para el ego propio. Yo hago esto, yo hago aquello, yo no hago aquello, yo no vivo así. Y estamos como el fariseo y el publicano, ¿no? Pero nos estamos comportando como el fariseo, jactándonos de nuestras obras y que muchas veces ni siquiera son las obras que el Eterno preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, que es su Torah, que es su instrucción, que son sus mandamientos, sino que a veces queremos darle vuelo a la hilacha con otras cosas que están fuera de, pero que decimos es que el pueblo judío pues tiene la autoridad, tiene el cetro y entonces hay que obedecerle y hay que hacer como ellos dicen, hay que guardar la Torah. Eso es la religiosidad que solamente es para satisfacer los puros deseos humanos. Entonces, para puntualizar la circuncisión espiritual que implica quitar todo esto, quitar toda la carnalidad de nuestras vidas, vamos a ver qué es lo que dice el Eterno a través del profeta Jeremías. Vámonos, Jeremías capítulo 4. Fíjense cómo dice, el Eterno afirma, si te quieres volver, Israel, es a mí a quien debes volverte. Si alejas tus ídolos odiosos y no te apartas de mí, entonces podrás jurar por mi nombre, con verdad, justicia y rectitud. Mi nombre será para las naciones motivo de bendición y alabanza y exaltación.
El Eterno dice a la gente de Judá y Jerusalén: cultiven terrenos no cultivados, ya no siembren entre los espinos, gente de Judá y de Jerusalén. Circuncídense y reconózcanme como Señor. Pongan en su corazón la marca de la alianza, en el corazón. No sea que por sus malas acciones mi enojo se encienda como un fuego y arda sin que nadie pueda apagarlo. Circunciden su corazón. Pongan la señal de la alianza en su corazón. ¿Cuál es esa señal de la alianza? ¿Cuál es esa señal? ¿Cómo circuncidamos el corazón? En un sentido práctico, en un sentido más digerible, ¿cómo vamos nosotras a quitar la carnalidad del corazón? Si nos vamos a Romanos capítulo 7, versos... bueno, aquí dice, vamos a leer desde el verso 4, dice: así también ustedes, hermanos míos, está hablando de la analogía del esposo y la esposa, la mujer casada que está ligada por ley a su esposo, mientras que él vive. Dice: así también ustedes, hermanos míos, al incorporarse al Mesías, esto es para todos nosotros, han muerto con él a la ley para quedar unidos a otro, es decir, a aquel que después de morir resucitó. De este modo podremos dar una cosecha agradable a Elohim. Porque cuando vivíamos como pecadores, como transgresores de la instrucción del Eterno, estábamos viviendo en el pecado. La ley sirvió para despertar en nuestro cuerpo los malos deseos y lo único que cosechamos fue la muerte. Pero ahora hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder, quedando así libres para servir a Elohim en la nueva vida del Espíritu y no bajo una ley ya anticuada. Esto es algo que, dependiendo de las personas que nos puedan estar escuchando en este momento o en la grabación, es muy importante que se analice en su contexto, que vayan a la página cielosnuevosYtierraNueva.org, que busquen el comentario de la Biblia, el libro de la Carta a los Romanos, y que analicen estos capítulos importantes y, bueno, toda la carta, porque aquí lamentablemente en las traducciones se usa como ley a la ley oral del judaísmo, a la ley del Eterno, a la ley del pecado, que trae muerte, y no se hace distinción entre qué ley está hablando Shaul. Entonces, sí es muy importante que lo analicen, porque no está refiriéndose a la ley del Eterno cuando dice que la ley es anticuada. No se está refiriendo a la ley del Creador, a los mandamientos que Él nos ha dado para vivir correctamente y para vivir intachables, sino a ese conjunto de leyes creadas por los hombres que solamente traen muerte. Y de hecho más adelante lo menciona. Vamos a decir por esto que la ley es pecado. Claro que no. Sin embargo, de no ser por la ley, o sea, la Torá del Eterno, yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Jamás habría sabido lo que es codiciar si la Torá, vamos a cambiar aquí la palabra, no hubiera dicho no codicies. Bueno, hacer morir la carne, básicamente. Cuando nosotros venimos al Mesías, entonces tenemos que morir al pecado, a esa ley pecaminosa que en todo momento lo único que está haciendo es guiarnos a nuestras propias satisfacciones humanas, carnales, que ya incluso hemos platicado en otras ocasiones y lo vamos a puntualizar ahorita. En Romanos, vámonos al capítulo 8, fíjense lo que dice. Los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Ruaj se preocupan por las cosas del Ruaj. Los que son de la carne, básicamente, piensan en las cosas de la carne. La naturaleza débil es la carnalidad del ser humano.
Pero los que viven conforme al Ruaj, las que han sido selladas y las que han circuncidado su corazón y las que están viviendo en el pacto como mujeres que han circuncidado ese prepucio de su corazón, entonces van a vivir conforme al Ruaj. ¿Qué sería vivir conforme al Ruaj? O, por otro lado, ¿cuáles son esos deseos carnales que la mujer padece hoy en día? ¿Cuáles podríamos decir que son esos deseos carnales y vamos a decirlo así, en las mujeres creyentes, porque estamos hablando para las mujeres creyentes? Por supuesto que una mujer que no es creyente en la Biblia, que no ha sido redimida por el Mesías, pues vive de una manera completamente distinta y en la muerte del pecado. En sus propias leyes, en sus propias prudencias y sabiduría humana. Estamos hablándonos a nosotras las mujeres creyentes que debemos de analizar si estamos viviendo de manera espiritual o estamos viviendo de manera carnal. O en otras palabras, si hemos circuncidado o no nuestro corazón. Vamos a leer Gálatas, vamos a leer de nuevo. De hecho, lo leímos la clase pasada. Y nos vamos al capítulo 5. Aquí ya platicamos un poco de esto. Vámonos al versículo 16. Fíjense, ¿qué dice? Por lo tanto digo, vivan según el Ruaj y no busquen satisfacer sus propios malos deseos, porque los malos deseos están en contra del Ruaj y el Ruaj está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el Ruaj los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley del pecado, a la ley carnal, a esa necesidad también del ser humano de darle gusto a su carne. ¿Cuáles son esos deseos carnales en las mujeres creyentes de hoy? ¿Cuáles podrían ustedes enlistar que son los deseos carnales que debemos de circuncidar, que no tienen que estar en nuestro corazón? Yo podría hablar de algo que es muy latente en la comunidad femenina hoy en día, sea creyente o no, pero sobre todo hablando de las mujeres creyentes, que es la vanidad. La vanidad es un aspecto que es una debilidad terrible en las mujeres hoy en día. El egocentrismo, el sentirse mejores, el sentirse exitosas, y no que el hecho de hacer cosas que sean correctas y que nos traigan cierta satisfacción sea malo, sino el hecho de la competencia constante que hay en la comunidad femenina, entre las mujeres. El egocentrismo, el protagonismo, el ser vistas, el ser exaltadas, el ser promovidas. Ahorita, bueno, en hombres y mujeres, obviamente también los hombres padecen esto, ¿verdad? Pero hablando como mujeres, esto es algo que yo identifico de una manera generalizada. Si nos ponemos a analizar de pronto, cuando estamos buscando alguna información y encontramos algún canal en YouTube, cuando encontramos alguna cuenta en Instagram, cuando estamos buscando algo en Facebook, alguna información o explorando en la web, y cuando nos topamos con contenido que supuestamente pues es bíblico, lamentablemente eso ya parece un desfile de modas, ya parece un protagonismo todo el tiempo de las mujeres que exponen. ¿Por qué? Porque eso alimenta mucho al ego de las personas. Y en general, yo sé que hay muchas personas, varones, canales, cuentas, lo que sea, que también pues les gusta ser exaltados, les gusta ser reconocidos, les gusta ser vistos, aclamados, etcétera, ¿verdad? Eso es algo que todo el tiempo el ser humano ha tenido como una debilidad. Y por eso el enemigo corrompe tan fácilmente, porque el ser humano todavía tiene esa debilidad.
Ok, voy a leer por aquí, perdón, se me fueron muchos comentarios y muchos textos. A ver, dice, asimismo, ustedes, esposas, sujétense a sus propios maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. Primera de Pedro 3:1, muchas gracias. Me imagino que fue cuando estábamos hablando sobre la mujer que no tiene a su esposo sujeto al Eterno. Efectivamente, ahí está la instrucción. Tenemos que volver a la Biblia, mujeres, tenemos que volver a la Biblia. Hay tanta instrucción en la Escritura, todo está ahí, todo ya está dicho. Nada más es recordar estos textos que nos van instruyendo, nos van guiando, nos van moldeando y nos dicen cuál es nuestro lugar y cómo debe de ser nuestra identidad. Nuestra identidad es de mujeres que se guían conforme al Ruach, mujeres que están sometidas a la ley del Eterno y no a la ley de la carne. Habemos mujeres que el varón no ha tenido la revelación, entendimiento de caminar en este nuevo. Así es, en este nuevo peregrinar hay mujeres que se están esforzando sin su esposo a su lado, pero esto no quiere decir que ese esfuerzo y que esa santificación que estas mujeres están teniendo no vaya a ganar a sus esposos. Por supuesto que los puede llegar a ganar, porque miren, fíjense la instrucción de Pedro, que leímos, 1 Pedro 3:1, sujetas a sus propios maridos. Y con lo que estamos analizando en Bereshit capítulo 17, sobre el llamado del Eterno a través de Abraham y esa sujeción de Sara hacia su esposo y hacia la voluntad del Eterno en él, es algo importantísimo porque una de las circunstancias que se dan mucho en las parejas y por las cuales muchas veces incluso ni prosperan esos matrimonios, esas uniones, es porque las mujeres no comprenden que el hombre fue llamado para gobernar. Fue llamado para gobernar un hogar. Y que cuando nosotras como mujeres queremos interferir en ese gobierno, entonces no estamos reflejando, y si estamos hablando que somos mujeres creyentes, no estamos reflejando el carácter del Mesías. ¿Cuál era el carácter del Mesías? Porque aunque nosotras somos mujeres, nos tenemos que identificar con el carácter del Mesías. El Mesías se sujetó al Padre. El Mesías cumplía con la voluntad del Creador. Obviamente, yo entiendo y sabemos que en muchas ocasiones mujeres no pueden sujetarse a sus esposos porque les pidan algo que sea de corrupción, que sea en contra de la Torah. Pero muchas veces, cuando las mujeres están viviendo de una manera espiritual sin parecer unas religiosas, y esto es algo que todo el tiempo les voy a puntualizar a las mujeres que no tienen a sus esposos en la fe, que no expresen una religiosidad. Es que tengo que vestirme así, es que tengo que hacer esto porque el Roe me enseñó que así me tengo que vestir o así tengo que hablar. No. ¿Por qué? Porque si no, lo único que vamos a ganar o que se puede ganar esa mujer es un repudio del esposo hacia la fe. Entonces, si una mujer se mantiene obedeciendo a la Torá, aprendiendo, no como imponiéndosela a su familia, a su esposo, sino viviéndola a ella y dejando que por convicción propia ellos pregunten o él pregunte, oye, ¿por qué has decidido, por ejemplo, algo muy común en las parejas donde uno de los dos no son creyentes, y sobre todo cuando es la mujer la que sí es creyente y que somos las que cocinamos y estamos a cargo del hogar? Y muchas veces es de, bueno, ¿y por qué ya no cocinas con cerdo, por ejemplo, ¿no? O mariscos, o antes te encantaba este platillo y ahora ya no lo haces. Si dejamos de verlo o de proyectárselos como una religión que estamos adoptando y se los empezamos a presentar como una oportunidad de cuidar nuestra salud, de mejorar nuestro estilo de vida más saludable, ellos lo van a percibir distinto. Y poco a poco les podemos ir diciendo, por eso, y ya que ellos asimilen la razón, por eso
Por esta razón el Creador nos ha instruido en su palabra. Y entonces ellos empiezan a ver, hay sabiduría en esos mandamientos. A lo mejor no lo van a decir así, a lo mejor sí, pero van a reconocer que en la Torah hay sabiduría y que de esa manera es algo bueno para la familia, que no perjudica, porque a veces el problema de la religiosidad es que dividen a la familia y terminan perjudicando a los integrantes. Algo que no leí aquí en Gálatas que me parece importante, dice, es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos o los deseos de la carne. Y esto entra en la pregunta que les hacía, ¿cuáles son esos deseos carnales en las mujeres creyentes de hoy? ¿Cuál puede ser? Inmoralidad sexual, hacer cosas impuras y viciosas, servir ídolos, y los ídolos que quieran, no solamente a la Virgencita, al Santito, sino incluso ustedes mismas pueden llegar a ser sus propios ídolos, sus hijos pueden llegar a ser sus ídolos, su esposo puede llegar a ser sus ídolos, su pastor puede llegar a ser su ídolo, su morá puede llegar a ser su ídola, su iglesia puede llegar a ser su ídola, el dinero puede llegar a ser su ídolo. Sus proyectos personales pueden llegar a ser su ídolo porque solo les están sirviendo y preocupándose por prosperar en ellos. Practicar la brujería, invocar aquello que no es al Eterno. Tener en la mente eso de tú proyéctalo, mira, no sé cómo se llama eso, de que ponen en las paredes como una especie de collage, en donde dicen, tú mira, pon ahí todo lo que tú deseas alcanzar y decláralo en Cristo, que lo tienes, que es tuyo y trabaja por ello, y la ley de la atracción egipcia. Todo eso es brujería. Mantienen odios, discordias, celos. Si tú tienes algún problema de estos, esa es una actitud de la carne. Mantienen odios, discordias, celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos, son envidiosos o envidiosas, borrachos, viciosos básicamente, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, dice aquí Shaul, como ya antes lo he dicho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Elohim. ¿Por qué? Porque están en la carne. Andan en la carnalidad. Voy a leer un poco más comentarios que viene por aquí. Ok, nos pusieron algunos textos que ya leímos. 2 Corintios 3:6, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Ruach, porque la letra mata, pero el Ruach da vida. Así es. Nos ponen por aquí Marcos 7:20 al 21 y decía, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, hurtos, homicidios. Exactamente, y pone por aquí Anita, por eso la circuncisión de nosotras es la del corazón. Así es. Si andamos en rivalidades, si andamos en envidias, si andamos en discordias, si estamos practicando brujerías, porque incluso las que andan metidas en cabalato, eso es brujería también. Si andamos en inmoralidades sexuales, entonces no hemos circuncidado nuestro corazón. Pero yo espero que ese no sea el caso de nadie de las que estemos aquí. En alguna ocasión me topé por ahí, no recuerdo cómo, pero, a través de una mujer que se pidió añadir al grupo de estudio de mujeres en Facebook. Y como yo analizo sus perfiles, más o menos pues para saber sus tendencias y para comprobar que sean cuentas verdaderas y no falsas, de pronto vi una mujer que tiene una página en donde se dedica a predicarles a las mujeres que son madres solteras
que han tenido divorcios varios, pero que son creyentes en el Mesías o en Jesucristo, ¿verdad? Y una de sus predicaciones es: yo tuve 3 maridos, dice ella, yo tuve 3 maridos, de los 3 me divorcié, tuve 2 hijos de diferentes esposos y ahora estoy casada con un 4º hombre, obviamente, pero ya en la religión cristiana, ¿no? Entonces ya, ella dice que esa ya fue su restauración, que el Eterno la restauró, que el Eterno la puso en un lugar más alto, que porque pues la redimió, etcétera, pero vincula su vida inmoral con restauración del Eterno, como pues muchas personas en el cristianismo así lo predican, ¿verdad? Y lamentablemente con esto no se dan cuenta que lo único que están haciendo es seguir promoviendo la inmoralidad. Porque si hay una mujer que llega a la fe, que ya ha pasado por este tipo de experiencias y que a veces desde muy jóvenes incluso ya se han divorciado 1, 2 o 3 veces, lo único que están promoviendo es que sigan viviendo en adulterio al unirse a otro hombre, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer o lo que se tendría que hacer es santificarse para el Creador y ya no continuar en una inmoralidad. Entonces, esas actitudes, inmoralidades sexuales, obviamente son de la carne. Es pura carnalidad. Es algo impuro. Es algo que no va conforme a una mujer circuncidada. Entonces sean cuidadosas con lo que escuchan, con lo que se llenan la mente, porque podrían estarles predicando puras inmoralidades, vicios, adoración a ídolos, odios, discordias, celos, todo eso que son obra de la carne. Nos ponen por aquí, déjenme ver hasta dónde leí hace rato en los comentarios. Filipenses 3:3, nosotros somos la verdadera circuncisión que servimos en el Ruach de Elohim y nos exaltamos en Mashiach, no poniendo la confianza en la carne. No poniendo la confianza en la carne. Dice por aquí, esposas no le llevan ni agua a sus maridos o hijos, dizque porque no son criadas. Bueno, eso ya son el adoctrinamiento feminista sobre las mujeres hoy, que dice, si él vive ahí, él también tiene que colaborar y él también tiene, obviamente no es que vamos a criar ni hijos ni fomentar esposos holgazanes en el sentido en el que tristemente muchas veces se ve en la sociedad, hombres que pues no tienen iniciativa propia de ayudar a sus esposas, de apoyarles, de servir también en la familia de diversas maneras que a veces se requieren y de tener este apoyo mutuo, pero tampoco es para que digan, no, yo no voy a hacer el aseo porque ni que fuera la criada. Bueno, es que es como si los hombres dijeran, bueno, entonces yo no voy a trabajar o lo que yo trabaje, lo que ganes para mí y tú a ver cómo le haces, ni que fuera tu esclavo, ¿no? Que les digan entonces a las mujeres, ni que fuera tu esclavo, oye, tú no trabajas, no haces nada, o trabajas, pero aparte me pides, pues trabaja tú y tú lo tuyo y yo lo mío. Eso es lo que está pasando hoy en día con ese feminismo horrible que se está predicando. Ok, Romanos 3:30, porque en verdad Elohim es uno, el cual justificará en virtud de la emuná los circuncisos y por medio de la emuná los incircuncisos. Bien, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Ruach en las cosas del Ruach. Ok, ya lo habíamos leído. Parece que están participando en un carnaval. Creo que cuando mencioné sobre las mujeres que están ahí en las pasarelas cristianas y mesiánicas y todo eso, ¿verdad? A ver, dice, lo que batalla la creyente es tentada en descuidar la palabra por los quehaceres y es una manera de olvidar los mandatos. Exactamente, este es un punto importante porque nosotras como mujeres a veces nos enfocamos y nos abarcamos nada más
pues sí, en nuestras responsabilidades, pero también debemos de saber tener sentido común y decir, a ver, hice lo suficiente, yo sé que el quehacer nunca se acaba, o sea, nunca se acaba. Mientras haya, es más, aunque no haya hijos pequeños, el polvo entra, la basura se crea, se forma, todo el tiempo hay que estar limpiando. Entonces, no vale la pena afanarse. Hay que hacer lo que corresponde, sí, servir en nuestro hogar, preparar lo que se tenga que preparar en casa, limpiar lo que se tenga que limpiar, pero tampoco esclavizarnos a la casa, materialmente hablando, y a otras cuestiones que a lo mejor a veces nos imponemos a nosotras mismas, descuidando el análisis de la escritura cada día. Eso es algo muy importante que no debemos de olvidar. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Ruach de Elohim porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Así es, muchas gracias por los textos. Por aquí nos ponen otro texto, Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la esposa, así como Mashiach es cabeza de la congregación y él es el salvador del cuerpo. Hablando pues de esa analogía y de esa sujeción, y que, aquí recordando la pregunta que hacían anteriormente, si no hay un varón que esté sujeto al Mesías, nosotras nos sujetamos al Mesías como nuestro varón. Ok, ni aún presentándolo como cuidar la salud sí, muchas veces no hay el interés en cuanto a los alimentos y otras cuestiones de la Torá, pero tampoco es como para presentarlo de una manera que pueda ser como de la religión, porque a veces así lo ven, ay, es que tu nueva religión esa. No, hay que verlo como un estilo de vida distinto que queremos llevar, ¿no? Nos ponen por aquí, yo tengo ese problema, soy celosa. Bueno, ahí hay que trabajar algo, hay que conversarlo también, hay que ponerlo en manos del Eterno. No quiere decir tampoco que no sea algo normal tener cierto celo en un sentido correcto. Podríamos decir que pues como esposas amamos a nuestros esposos y nos puede molestar, por supuesto, si alguna mujer tiene alguna actitud inadecuada, porque nunca van a faltar las mujeres que tengan actitudes inadecuadas hacia los hombres casados y solteros y como sea. Pero eso no quiere decir pues que nos va a afectar, que nos va a inundar, y que obviamente pues tenemos que saber que confiar también en nuestros esposos, y sobre todo si hablamos de una pareja que está dentro de la fe, ¿verdad? Ambas o ambos. Muy bien, nos ponen por aquí, hay que esforzarnos para dar un buen testimonio para nuestra familia, así es. Dice, no nomás con mi marido, con mis hijos también, bueno. Dice, yo a veces siento mucho dolor en mi corazón por lo que vivo. Dice, un día en Facebook me surgió una página de divorciados cristianos. No, hombre, es que en las redes sociales hay cantidad de grupos para todo, o sea, terrible. Hay muchos que la verdad están desviando mucho a los creyentes. Por eso les decía hace un momento, hay que volver a la Torá, hay que volver a la Biblia, a los principios bíblicos, porque se enseña mucho filosofía. Hay páginas, y yo me doy cuenta cuando analizo las páginas que siguen las mujeres que solicitan añadirse al grupo de discípulas de Yeshua en Facebook. Yo analizo los perfiles, porque como les digo, sí me han llegado tanto perfiles de hombres que bloqueo, pero también me han llegado perfiles nuevos que pareciera que nomás están ahí para husmear, como decimos, para chismear o para lo que sea, o para dañar, lo que sea. No me dan confianza y no las acepto. Pero analizo pues para conocer el perfil de las mujeres que estamos allí, ¿verdad? Y poder aportar de una manera más adecuada. Y me ha tocado ver páginas que, por ejemplo, dicen mujer en Torah, o mujeres de Torah, o mujeres de la Torah, o como sea que se llamen, pero lo único que enseñan es judaísmo. O sea, no están enseñando nada de Torah. O que se dicen, hay varias páginas así, he visto que hay varias páginas que se llaman mujer hebrea,
que no me refiero a la página de nuestra hermanita Paola, que tiene una página que se llama así, sino otras, porque hay, no sé, unas 4 o 5, no me acuerdo, que me han salido por ahí cuando veo los perfiles. Y lo que me doy cuenta es de que publican puras cuestiones del judaísmo, pura alajá, puro Talmud o filosofía judía y a veces filosofía pagana, o sea, de gente que no es creyente y la están promoviendo ahí. Y yo digo, pero pues hebreas de dónde. Y no están llevando a la gente a la escritura. Y al contrario, y como les decía hace rato, con toda la identidad de mujeres insensatas, vanidosas, orgullosas, egocéntricas y que buscan nomás el protagonismo. O sea, todas esas cuestiones son de la carne. Tenemos que analizarlas así y de esa manera no ser partícipes de todo eso que la verdad lo único que hace es entorpecer el peregrinar de las personas que están buscando verdaderamente. Nos ponen por aquí, el Eterno nos ayuda, dará confianza en lo que ya entendemos, obedezcamos. Así es, hay que seguir en obediencia. Como María y Marta, ¿verdad? Marta la afanada que, exactamente, por ahí tenemos el estudio de mujeres de la Biblia de Marta y de María, de Miriam, porque efectivamente no tenemos que esclavizarnos a las cuestiones del hogar, tenemos que darnos el tiempo. Yo a veces prefiero en serio no terminar de doblar la ropa que lavé y después doblarla y que cada quien se doble su ropita y que la guarde. A lo mejor en ese día decir, ¿sabes qué? Hoy no me voy a poner a barrer y trapear porque ya se me fue el día y prefiero mejor pasar un rato con la familia, con los niños. Y tratar de pasar tiempo con nuestros niños, sobre todo cuando son chiquititos que requieren tanto de nuestra presencia, ¿no? Es muchísimo más valioso eso que pasar todo el día con la casa impecable, nosotras súper mega arregladísimas hasta los guaraches, así de todo a todo, pero ¿y nuestra vida de fe? ¿Y nuestro estudio? ¿Y esa plática que hay que cultivar con nuestros esposos, con nuestros hijos, esa convivencia? Todo eso es muchísimo más importante. Entonces sí, no nos esclavicemos tampoco a las cuestiones del hogar. Nos pone en Efesios 4:30, no causen aflicción al Ruach HaKodesh del Eterno, pues están sellados, fíjense qué importante, como su propiedad hasta el día de la redención final. A ver, ¿están selladas? ¿Estamos selladas con el Ruach? Ya tenemos ese sello, fíjense, el sello del Ruach en nuestras vidas. A Abraham se le dijo, vas a poner esto como un sello, ¿verdad? ¿Dónde se lo dijo? No me acuerdo en dónde lo leímos. Pero bueno, entendemos que el pacto, la señal del pacto, la señal de la circuncisión como señal del pacto en Abraham y sus descendientes, su familia y sus siervos, sus propiedades, básicamente, era para un tiempo determinado. Pero ahorita, nuestro sello, incluidas por supuesto todas nosotras las mujeres, porque ya vimos en Hechos, que fue capítulo 5, verso 14, Hechos 8, versículo 12, que tanto hombres y como mujeres se añadían a la fe. Tanto hombres como mujeres recibían el sello del Ruach. Y hoy en día nosotras las mujeres también hemos sido selladas desde el momento en el que hemos cambiado nuestras vidas de pecado a vivir intachables en la Torá del Eterno, en la instrucción del Eterno, y el Ruach dirigiéndonos en nuestro peregrinar, sellándonos, porque dijo el Mesías que el Ruach en todo momento nos iba a guiar, ¿verdad? Nos iba a guiar a toda verdad. Nos iba a guiar y nos iba
a dar discernimiento. Ahora ya no estamos cumpliendo los mandamientos de una manera meramente humana, sino los estamos cumpliendo de una manera espiritual, con la conciencia que el Eterno pone y el discernimiento que el Eterno pone en nuestra mente y en nuestro corazón de los beneficios de andar en la obediencia al Eterno. Así que yo creo que con esto podemos concluir. Ya hemos puntualizado, la circuncisión es quitar la carnalidad de tu vida, vivir por la esperanza celestial y pensar de manera espiritual. No sé cuánto tiempo tenemos hablando, pero si no, vamos a resumirlo en estos tres aspectos de la mujer verdaderamente circuncidada, que piensa de manera espiritual, que vive por la esperanza celestial y que quita la carnalidad de su vida. Que así el Eterno nos permita cada día seguirnos esforzando para vivir intachables delante de Él y nos permita continuar en ese pacto hermoso que nos ha dado nuestro Adón Yeshua, viviendo en santidad, circuncidadas en nuestro corazón.